Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un martes más, son las 11 de la mañana y estamos listos para la transmisión en vivo de nuestros ya famosos martes de Opus, el día de hoy con el tema de la hoja de sobrecostos. Bienvenidos a todos los que se comienzan a conectar en forma directa, y para los que van a ver el video posteriormente, pues también bienvenidos. Como siempre, pedimos de su apoyo para si este video les gusta, si este video tiene información que pueda ser relevante para cualquiera de sus familiares, conocidos, colegas o amigos, pues los etiqueten, lo compartan en sus muros para que esta información pues eventualmente pueda llegar a un número más importante de ingenieros que puedan aprovechar la información que les damos a conocer en estos martes de Opus, en este esfuerzo de parte de Ecosoft para poder acercarnos a ustedes y mostrarles las herramientas que sabemos y entendemos les pueden ser de gran ayuda. Es una presentación, es una reunión en la cual estamos aprovechando 40 minutos de nuestro martes para poderles mostrar el alcance que tiene alguno de los temas en particular. Y como decíamos en este caso, pues el tema que nos trae a este martes de Opus es el uso de la hoja de sobrecostos. Bueno, dicho lo anterior y como siempre, vamos a comenzar. Vamos a comenzar en esta ocasión. La hoja de sobrecostos está ligada a nuestro módulo 1, así que el tema del día de hoy lo vamos a estar operando directamente desde el módulo 1. Vamos a ejecutar aquí nuestro presupuesto programable. Por ahí hace unos minutos les mandamos una imagen. Hoy se festejan los 30 años de la liberación de la red de internet, y bueno, pues Opus es el único sistema que está alineado a esto, a 30 años. Pues ya tenemos licencias que están amarradas a un correo electrónico y no necesariamente a una llave, una USB que tengamos que conectar a nuestro puerto USB, limitándonos de cierta manera la movilidad del sistema y bueno, pues no alineándose a las condiciones actuales del internet. Vamos a entrar aquí directamente a Opus, capturo mi correo, capturo mi contraseña y entramos directamente a nuestro sistema. Ya entrando en materia del tema que vamos a ver el día de hoy, de la hoja de sobrecostos, esta hoja de sobrecostos o el cálculo de estos sobrecostos lo vamos a hacer sobre una hoja de cálculo, sobre una hoja que está de cierta manera programada y que va a traer información del propio Opus. Antes de entrar en todo el detalle del cálculo, de todas las operaciones y opciones que vamos a vincular con esta hoja de sobrecostos, un dato muy importante es saber dónde se almacena esta hoja de cálculo, porque esta hoja de cálculo la podríamos almacenar de forma compartida. Por ejemplo, aquí yo tengo un repositorio de datos ubicado en una carpeta de Dropbox para poderlo acceder desde distintas ubicaciones. No necesariamente tendría que estar en mi disco duro, en mi máquina, para poder acceder a la información que tengo en mi Dropbox, de tal manera que mi libro de sobrecostos, que aquí lo voy a configurar en la configuración general, voy a tener la ruta donde voy a almacenar, también lo podría yo ubicar en esa carpeta de Dropbox, con lo cual podríamos estar compartiendo las modificaciones que hagamos a este libro con cualquiera de nuestros usuarios o en un archivo compartido al estar almacenado en una ruta de Dropbox. Evidentemente, pues para cambiar la ruta simplemente habría que seleccionar una diferente. Una condición importante de resaltar es que esta hoja de cálculo no es un XLS normal, va a tener ahí al centro una extensión que es SOP, evidentemente tiene que ver con sobrecostos, y esta plantilla es la plantilla base. A partir de esta plantilla que vamos a conocer el día de hoy, podríamos generar nuevas plantillas que me permitan hacer cambios, modificaciones, incluso en los cálculos o en la visualización ya como tal del reporte de financiamiento, del reporte del cargo de la utilidad o de los cargos adicionales.
esta hoja de cálculo es la que vamos a tomar. Ahorita, por ejemplo, la tengo yo ubicada en una ruta local, pero decíamos, también la podemos ubicar en una ruta compartida, utilizando y aprovechando las condiciones que podemos tener en Dropbox. Entonces podríamos tener incluso varias hojas de cálculo de sobrecostos en diferentes rutas, en diferentes ubicaciones. ¿De acuerdo? Evidentemente, una vez que colocamos esta ruta en la configuración general, a partir de ese momento las obras que yo genere nuevas tomarán esta ubicación como mi ruta para hacer una copia de esta hoja de sobrecostos y aplicarla de manera particular a cada una de mis obras a partir del momento en que yo la configuro. Las previas estarán tomando la ubicación nativa, la ubicación normal, que es dentro de la carpeta de Ecosoft, dentro de la carpeta de mis documentos, etcétera. Esta plantilla, que es la plantilla básica, es la que estarían tomando todas las obras anteriores, y las obras nuevas estarían tomando a partir de este momento esta nueva configuración. Aquí tengo dos preguntas. Buenos días los presentantes y el expositor. Ok, muy buenos días, Gabriel. Buen día. Van a arreglar el monto de los indirectos para que coincida. Ya coincide, Jesús, y ahorita lo vamos a verificar. Aquí, bueno, le damos a aceptar y bueno, podemos abrir cualquier obra ya una vez que hemos configurado esta hoja de cálculo. Voy a tomar mi ejemplo Opus para poder traer estos valores. Aquí lo vamos a abrir, lo vamos a aplicar. Evidentemente, esta hoja de cálculo va a también tener una condición. Esta hoja de cálculo, al estar desarrollada bajo un formato XLS, cuando la podamos editar o la queramos editar, vamos a tener dos opciones. Recuerden que en videos previos y en presentaciones previas hemos visto que aquí en la configuración general vamos a definir un editor de hoja de cálculo. Este editor de hoja de cálculo me permite que este cálculo de sobrecostos yo lo pueda editar directamente operado sobre Excel o utilizando el editor de Opus. Aquí lo podemos configurar y también lo podríamos configurar en cualquier momento a partir de tener ya creado nuestra hoja de cálculo. Bueno, para los sobrecostos y en particular para esta hoja de sobrecostos, vamos a tener un requerimiento fundamental. Para poder calcular el financiamiento, para poder calcular la utilidad y los cargos adicionales, vamos a necesitar configurar ciertos datos de los parámetros de proyecto, y de inicio pues lo que vamos a configurar es las tasas de interés que vamos a aplicar en el caso de la información financiera. Aquí nos vamos a ir a parámetros de proyecto, nos vamos a ir a información financiera y vamos a necesitar capturar un indicador económico, tanto con su tasa base como con sus puntos adicionales para los puntos bancarios a favor o para los puntos bancarios a pagar. Esto sobre todo cuando las tasas de interés son distintas para un manejo en un préstamo bancario y cuando es un manejo de una tasa sobre una inversión. Aquí, por ejemplo, estamos configurando que la tasa básica la estamos tomando con respecto a los CETES, que es de un 5%, y bueno, para poder equiparar la tasa que me va a ofertar mi institución bancaria a nivel del préstamo, le tenemos que sumar 7 puntos adicionales para lograr una tasa del 12%, y en caso del interés a favor, es decir, en caso de una inversión, me estaría dando el 5% de rendimiento anual. Ojo, estos son valores anuales. Y si por ahí mi institución bancaria me diera un rendimiento superior a la tasa base, pues podríamos ir acumulando esos puntos adicionales para lograr exactamente la tasa de interés que me va a manejar. Aquí, por ejemplo, damos un punto adicional y nos maneja una tasa de interés del 6%. Estos datos también van a jugar un valor muy importante al momento de hacer el cálculo del financiamiento, derivado que en caso de gastos o de solicitud de recursos para cubrir la ejecución de la obra, estaríamos tomando como referencia el 12%, y en el caso de tener inversiones a favor como la entrega del anticipo y no gastar directamente el anticipo, me estaría generando un interés a favor del cual estaría orientado al 6%. Vamos a darle aquí a aceptar
Y un segundo punto fundamental para poder calcular mis sobrecostos es tener desarrollado mi programa de obra. Derivado que al tener desarrollado mi programa de obra, yo puedo establecer el flujo financiero de mi proyecto, ver cómo este 1,003,000 pesos, cómo es que se va a utilizar dentro del tiempo, cuál va a ser el flujo financiero de ese proyecto. Aquí lo podemos mostrar, abrimos el programa de obra, ahí nos va a mostrar exactamente las fechas de duración de cada una de las actividades. Incluso aquí nos marca en línea punteada cuál es la fecha actual, y si esto lo ponemos en una presentación por montos, pues ahí nos empieza a mostrar los montos en cada uno de los periodos, e incluso podríamos tener los montos globales. Si prendemos aquí los montos en agrupadores, podemos ver que el agrupador de máxima jerarquía para el primer mes necesitaríamos 82,000 pesos, para el segundo mes 436,000, para el tercer mes 438, para el cuarto mes 1,400 y finalmente en junio estaríamos utilizando 8,167 pesos. Este sería mi flujo financiero, y derivado de esta necesidad de recursos es que yo voy a calcular mi financiamiento. En el cargo del financiamiento, un dato muy importante es saber el juego que van a tomar los egresos y los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos los voy a cobrar probablemente a precio de venta, y cuando hablamos de precio de venta dentro de Opus, hablamos que los ingresos podrían ya estar considerando un indirecto, un financiamiento, una utilidad y probablemente un cargo adicional. La suma de este valor probablemente me estaría dando un precio de venta, y ese sería el valor total de mis ingresos que yo voy a cobrar. Y también tendríamos que analizar el valor de los egresos. Los egresos probablemente los haga a costo directo más indirectos, donde no incluya la parte ni del financiamiento ni de la utilidad. Esto va a hacer que se puedan mover los porcentajes de financiamiento al momento de hacer este juego entre ingresos e egresos. Es conveniente pues ya tener al menos configurada, si no un financiamiento y una utilidad, porque eso lo vamos a calcular en este momento. Sí sería conveniente ya considerar un valor de indirectos de oficina central o un valor de indirectos de oficina de campo, o uno consolidado, la suma de ambos, para poderlo considerar dentro del cálculo de mi financiamiento. Con estos datos hacemos un recálculo y ya podemos entrar directamente a nuestro valor de cálculo de sobrecostos para determinar nuestro financiamiento. Se hace un recálculo general del presupuesto, se hace un recálculo aquí de los montos que se van a estar distribuyendo en el tiempo. Vamos a cerrar nuestro programa de obra. Aquí ya tenemos nuestro presupuesto actualizado con los nuevos valores que acabamos de determinar de indirectos, ya sin un financiamiento, ya sin una utilidad. Y con estos montos será con los que nosotros hagamos ahora nuestro cálculo de sobrecostos y financiamiento. Bueno, pues aquí ya vamos directamente a nuestra vista de cálculo de sobrecostos, que es la que estamos esperando visualizar. Le damos doble clic y nos abre una pequeña pestaña de configuración. Lo primero que vamos a configurar en este cálculo de sobrecostos es si los tres cálculos que voy a desarrollar, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales, los quiero elaborar sobre un mismo archivo Excel, sobre un mismo hoja de cálculo de Excel o XLS, o quiero manejarlo por separado, que el financiamiento se calcule en un libro, la utilidad se calcule en un libro y finalmente los cargos adicionales se puedan calcular en un libro independiente. Podemos tomar cualquiera de las dos. Recomendable pues es que en un mismo elemento se incluyan los tres cálculos. Vamos a configurar primero el cálculo del financiamiento, posteriormente vamos a configurar el cálculo de la utilidad y finalmente los cargos adicionales. En el tema del financiamiento, que es el que nos va a llevar un poquito más de definición de datos, pues lo primero que tenemos que especificar es si mi financiamiento va a estar alineado a el tema de las fechas del programa de obra. Si vamos a tomar
exactamente las fechas del programa de obra o queremos tomar fechas independientes. Aquí el único tema que debemos de tomar en cuenta es que aunque yo considere fechas anteriores o posteriores, de acuerdo a mi programa de obra es donde se establece el flujo de recursos. A partir del 7 de marzo, que estamos aquí configurando, que esto está sincronizado con el programa de obra, a partir de ese momento comienza el gasto de recursos. Si yo pongo fechas previas, pues evidentemente no habrá un gasto de recursos, por lo cual no afectará el cálculo del financiamiento. Evidentemente, si pongo fechas de inicio posterior a este momento, a este día, a este corte, pues estaremos excluyendo ciertos gastos que se están considerando dentro del programa de obra. De igual manera con la fecha de término, si son fechas posteriores, los gastos se van a cero. Si son fechas previas, estoy sustituyendo o estoy dejando de considerar ciertos gastos. Lo más recomendable siempre será sincronizarlo con el programa de obra, porque ahí es donde se encuentran mis gastos, tanto a costo directo como probablemente a costos indirectos. Ahí, salvo que el programa de obra, el programa de indirectos lo hayamos hecho de manera distinta, pues también podremos tomar esos datos. Los periodos, ¿bajo qué tipo de periodo queremos calcular nuestro financiamiento? Podemos hacer cálculos semanales, quincenales o mensuales. Dependerá de la duración de mi proyecto, de la duración de mi programa de obra, el número de periodos que en la parte inferior me va a mostrar. Por ejemplo, si yo tomo la escala mensual, pues aquí me indica que este proyecto arranca en marzo y estaríamos terminando en junio. 5 meses de 5 periodos. Si lo hiciéramos de forma semanal, pues entonces estaríamos igual arrancando la semana del 3 de marzo y tendríamos 22 semanas en el desarrollo completo de mi proyecto. Igual si lo hacemos quincenal, pues también nos indica cuál sería la primera quincena. La primera quincena iría del 1 de marzo y estaríamos concluyendo en la quincena que inicia el 16 de junio. Ahí vamos, dependiendo de la escala que ustedes seleccionen, será la escala que aplique. Y un dato fundamental para el cálculo del financiamiento es saber a partir de qué estimación se generará el primer pago que estamos requiriéndole a nuestro proyecto. Entre más cercano sea el pago de esa primera estimación, entre más cercano sea el periodo, si es en el periodo 1 y estamos recibiendo un anticipo, evidentemente el financiamiento se va a ir a números negativos. Entre más distante sea el periodo del pago de la primera estimación, mayor será el financiamiento, y hay una regla que es directamente proporcional. Entre más grande sea el financiamiento, el anticipo, perdón, y más cercano sea la primera estimación, el anticipo se verá disminuido, incluso se irá a negativos. Y es inversamente proporcional. Entre menor sea el anticipo y más lejana sea el periodo de estimación en el que se presenta el primer pago, mayor será el porcentaje de anticipo que tengamos que tomar. Ahora, yo estoy estableciendo aquí que lo vamos a hacer bajo un esquema quincenal. En la tercera estimación, en el tercer quincena, se presenta el primer pago. Y bueno, pues ahora también vamos a establecer cuáles son los factores económicos que vamos a aplicar para los periodos en los que requiero ingresos adicionales y para los periodos en los que tengo ingresos superiores y tendría que cobrar una tasa de interés. Hereda por omisión, hereda los mismos datos que configuramos en la información del proyecto, pero podríamos cambiarlos. Aquí con este botón accedemos de regreso a la información financiera y los podríamos modificar o dejarlos exactamente como los tenemos. Para incluir dentro de nuestro cálculo de financiamiento si los valores van a ir afectados por los indirectos, pues lo podemos hacer de manera consolidada, como ya venía aquí, y seleccionar un rubro, un porcentaje de los que ya teníamos previamente configurados en nuestro pie de precios unitario, o lo podemos hacer por separado, un rubro para la oficina central y un rubro para la oficina en campo, para los indirectos de campo. Aquí también vamos a tener, en el tema de los anticipos, vamos a tener dos consideraciones. Podemos dar anticipos globales, es decir, por el importe total de la obra,
o anticipos que hagan referencia a un porcentaje, pero directamente del valor de los materiales. Aquí, ojo, tenemos el valor total de la obra son 869,000 pesos, de los cuales 444,000 es el valor de los materiales. Nosotros podemos definir qué tipo de anticipo queremos dar con respecto a un porcentaje del costo total de la obra o con respecto a un porcentaje del valor de los materiales. Aquí lo que habría que agregar son las columnas que me permiten hacer esa diferenciación. Y lo podemos hacer en porcentaje o lo podemos hacer en monto. Si aquí ubicamos, podemos dar un porcentaje. Si yo digo que quiero dar el 20% del porcentaje total del valor de la obra, aquí me indica cuál es el valor, serían 173,000 pesos. Si yo quiero dar un valor en importe, en monto, pues podría yo aquí indicar que voy a dar 100,000 pesos de anticipo, lo cual me indica, aquí permítanme un pequeño corte, lo cual me indica que es el 11.50% del valor de mi obra, ¿de acuerdo? Aquí voy a dar unos segunditos nada más a que regrese, ya estamos aquí en línea nuevamente, el 11.50% del valor del total de la obra. También lo podemos hacer con respecto a los materiales. Si yo quiero dar un porcentaje de anticipo con respecto estrictamente al valor de los materiales, digo, mira, pues voy a dar un 20% con respecto al valor de los materiales, lo cual implica 88,905 pesos, o como lo veíamos, también puedo dar un importe, es decir, voy a dar 90,000 pesos de anticipo para la compra de materiales, o lo que es lo mismo, el 20.25%. Esta configuración que acabamos de desarrollar dentro de nuestro cálculo de financiamiento es editable en cualquier momento. Evidentemente, después de yo generar este cálculo bajo estas condiciones, se hará un modelo, se hará una fotografía del cálculo con estas condiciones, pero dependiendo si el resultado me es satisfactorio, lo puedo mantener o lo podría modificar. Para el caso de la utilidad, pues aquí nos pasamos a la siguiente pestaña y simplemente nos pide tres valores de los cuales dos ya están especificados por ley. Uno es el porcentaje de impuestos sobre la renta, el cual es por ley, ahorita estamos considerando un 35%, y el porcentaje de participación de utilidad de los trabajadores, que por ley también se especifica como un 10%. Derivado de estos dos porcentajes, yo hago una propuesta de mi utilidad neta, de mi utilidad real, por así decirlo, de mi utilidad total de este proyecto, de lo cual podría yo tomar un 7% o el porcentaje que yo quiera. Evidentemente, este porcentaje se acumulará con los porcentajes de ISR y de PTU para poder calcular la utilidad neta. Finalmente, en el cargo de los adicionales, pues el único valor que me pide configurar es el porcentaje de inspección de la Secretaría de la Función Pública, el cual ahorita anda del orden del 0.5%. Ojo, estamos hablando de porcentajes. No lo vamos a capturar en factor, lo vamos a capturar en porcentajes para que podamos ir a los cálculos. Una vez que hemos establecido estas condiciones de mi cálculo, pues simplemente le damos aquí a aceptar y de manera automática y en una ventana adicional, en una pestaña adicional del presupuesto, se genera este libro de cálculo, el cual va a estar formado de varias hojas. Las dos primeras me van a, la primera fundamental me da las instrucciones en las cuales me indica que este libro está vinculado con información de Opus, que hay información que se está tomando de los datos de indirectos, de los datos del programa de obra, de los datos de la información financiera y que todos esos datos se están vaciando en esta hoja de cálculo para que eventualmente yo haga el cálculo de mi financiamiento, de mi utilidad y cargos adicionales y pueda exportar datos que vamos a conocer como datos de entrada y salida. Estos datos se pueden vincular de entrada y salida y ya con esos datos podría yo tener ahora sí el soporte del cálculo de mi financiamiento, el soporte del cálculo de mi utilidad y eventualmente de mis cargos adicionales. Muy bien. Estos datos, incluso en esta hoja de datos, aquí me viene una sección muy importante que son instrucciones particulares del cálculo. Ojo, aunque en este momento hicimos ciertas configuraciones,
En algunos casos particulares se piden ciertas adaptaciones al cálculo, como especificar si en el cálculo del financiamiento vamos a considerar el ingreso a precio de venta o costo directo más indirecto, si vamos a considerar varios anticipos, un solo anticipo, si vamos a considerar dentro del cálculo de los adicionales el porcentaje de porcentaje sobre la nómina para poder tomar el valor de la mano de obra gravable que tengo en este momento, y aquí nos está indicando esas opciones. ¿Ok? Pues todo lo que yo he estado estableciendo ha venido a dar, todos los datos previos vienen a dar a esta hoja de datos, vienen todos los datos que son de entrada del propio Opus. Aquí yo ya puedo encontrar las fechas de proyecto, las fechas de cálculo del financiamiento, datos referenciales del proyecto que podríamos haber dado de alta aquí en parámetros de proyecto, la razón social, el nombre del representante legal, etcétera, etcétera, etcétera. Y los valores importantes vienen a partir del renglón 33, que es los datos ya directamente de mi presupuesto. Y aquí vamos a encontrar el costo directo, vamos a encontrar el importe de la mano de obra gravable, el número de decimales con el que se está calculando, los porcentajes que previamente establecimos para la oficina central, para oficina en campo, el número de periodos que se están desarrollando, como lo hicimos por quincena, pues son 10 quincenas, la primera estimación en el tercer ejercicio, el periodo incluye 10, son quincenas, tomamos como referencia los CETES, los puntos a favor, los puntos a pagar, las tasas de utilidad propuesta, todos los datos que previamente fuimos estableciendo aquí están. Y si no hiciéramos ninguna modificación, aquí ya tendríamos los resultados. Tendríamos un porcentaje de financiamiento que sería del 2%, un 12% de utilidad y un 5% de cargos adicionales. Ojo, esto es si no hiciéramos ninguna modificación. Pero si yo necesito adaptar las condiciones del cálculo, me voy a ir a esta sección de parámetros de cálculo de sobrecostos para especificar exactamente cómo vamos a calcular nuestro financiamiento y nuestros cargos adicionales. Primer ejemplo, aquí me indica que los ingresos los estamos considerando a precio de venta. Y entonces, si están a precio de venta, después de haber calculado estos datos, están considerando que dentro de ese precio de venta ya hay un 2% de financiamiento, un 12% de utilidad y un 5% de cargos adicionales. Pero podríamos también considerar que el cálculo se hiciera únicamente considerando costo directo más indirectos para poder lograr que se considere este nuevo cálculo. Ahora, también podríamos considerar que los intereses no solamente se hagan a favor y a pagar cuando hacemos el préstamo, cuando recibimos la inversión, sino simplemente calculemos los intereses en la parte donde yo recibo dinero de parte de mi institución bancaria. Si los anticipos los vamos a considerar por ejercicio, es decir, si esta obra fuera multianual, poder considerar que vamos a recibir un anticipo cada uno de esos ejercicios, o simplemente tener un anticipo global, el cual se aplique por ejercicio o sin ejercicio. De igual manera, para el cálculo de los cargos adicionales, si ese cálculo lo vamos a considerar sobre el precio de venta o lo vamos a hacer sobre el costo directo, si vamos a considerar o vamos a incluir el impuesto sobre nómina, sí o no. Si yo voy a incluir el impuesto sobre nómina, aquí tendría que capturar cuál es el impuesto sobre nómina que voy a considerar dentro de mi proyecto. A lo mejor un 2%, considerando que este proyecto sea en la Ciudad de México. Con estos datos ya tenemos nuestro cálculo de financiamiento, nuestro cálculo de utilidad y nuestro cálculo de cargos adicionales, ahí incluso considerando el 2% sobre nómina. Y todos los datos están formulados y están vinculados a la hoja de datos. Por ejemplo, aquí el impuesto sobre nómina lo está calculando de la hoja D35 multiplicado por el dato D56. Regresamos aquí a datos, si quieren, para rápido verificar. Y estamos tomando la D35, que es el importe de mano de obra gravable, por la D56, que no es otra cosa que nuestro impuesto sobre nómina. Todo lo estamos manejando en esta misma hoja de cálculo.
Este sería el primer escenario que yo estoy generando. Si paso aquí a las distribuciones, pues no encuentro otra cosa más que el programa de obra ya convertido en datos. Aquí podemos ver, de acuerdo a la configuración que hicimos, que lo hicimos por quincena, la primera quincena, de qué fecha a qué fecha va, cuántos días incluye, calendario, trabajables y cuál será el importe a gastar en materiales, en mano de obra, herramienta, equipo, la suma que representará a nivel de costo directo, cómo se visualizará a nivel de precio de venta. Y para el tema de los anticipos, pues cómo lo vamos a ir distribuyendo esos anticipos y cómo se van a ir amortizando. Este, repito, es mi primer escenario. Si derivado de este primer cálculo yo quisiera hacer modificaciones, pues aquí podría nuevamente regresar a la hoja de configuración y decir, bueno, ya vi un escenario de un cálculo quincenal. Ahora quiero ver un escenario donde el cálculo se haga mensual, derivando que el pago se haga en la segunda, la estimación en el segundo mes. Quiero también un anticipo, ya no a nivel de materiales, ahora el anticipo lo quiero del 15%, pero a nivel del importe total de la obra, bueno, no del 50%, del 15% del importe total de la obra. Aquí incluso podríamos nuevamente atraer el selector para poder ver qué importe me va a representar, 130,000 pesos. Ojo, no estoy cerrando la hoja de cálculo que está en la parte inferior, pero a partir de que hagamos las modificaciones, a lo mejor quiero modificar también mi utilidad propuesta a un 6%. Con estos nuevos datos le vamos a dar aquí aceptar. Se hace un ajuste a los datos que estamos esperando. Y bueno, pues ya tenemos aquí una nueva consideración para mi financiamiento, para mi porcentaje de utilidad y nuevamente para mis cargos adicionales. Este escenario lo podemos estar adaptando. Aquí tenemos ya los resultados, ya como reportes, cómo se vería mi cálculo del financiamiento a nivel de un formato horizontal, a nivel de un formato vertical, el cálculo de mi utilidad, el cual está basado en mi utilidad propuesta, en el impuesto sobre la renta y el 10% de participación de los trabajadores. Y esto, bueno, pues me estaría llevando a tener una utilidad del 10.91 a aplicar en mi presupuesto. Y los cargos adicionales. Si no participa en este momento el impuesto sobre la nómina, pues no lo estamos considerando, ¿no? Si no lo quiero considerar, aquí como está en cero, pues no lo considera. Aquí lo podríamos cambiar a precio de venta. Aquí podríamos hacer también el cambio a precio de venta, considerar préstamo a favor y a pagar. Y noten cómo se empiezan a ajustar los nuevos valores de mi cálculo del financiamiento bajo estas nuevas condiciones del ajuste. Igual, pues la distribución ahora se hace por meses. Vamos a ver nuevamente el programa de obra distribuido en datos, pero ahora a partir de periodos mensuales. Podemos adaptar esta hoja exactamente a la condición que yo necesito. Si una vez que tenemos resuelto ya nuestra hoja de cálculo a nivel de datos, la quisiéramos modificar, recuerden que tenemos esa posibilidad. Podemos hacer las adaptaciones aquí dentro del propio Opus o abrir esta hoja de cálculo ya directamente en Excel. Dependerá de qué sistema tengamos configurado. Aquí, por ejemplo, yo dejé configurada que cuando quisiera hacer ediciones de mi hoja de cálculo lo hiciera en Excel y pues me abre la hoja de cálculo, me abre Excel para poder modificar las condiciones de mi análisis. Todo está abierto y todo es editable. Recordemos que para poder distinguir un valor, los valores que vienen hacia Opus estarán con estos comentarios en rojo y son datos que son entradas que vienen de Opus a esta hoja de cálculo, y los datos que aparecen como salidas son datos que eventualmente regresarán a nuestra hoja de cálculo para poder formar parte de mis porcentaje de financiamiento, de mi porcentaje de utilidad y de mis cargos adicionales. Ok, estos datos aquí ya los tenemos considerados, los vamos a ir incluyendo dentro de nuestro cálculo y podemos hacer el cambio que queramos. Si por alguna razón yo no tuviera Excel, como en este caso,
pues no pasa nada. Simplemente regreso aquí a la configuración general y vamos a seleccionar que ahora el editor de hoja de cálculo no es directamente Excel, sino es el propio de Opus. Damos a aceptar y al momento de abrir nuestro editor, pues nos va a mostrar que ahora no es directamente Excel, pero pues sí podríamos aprovechar este editor para hacer los cambios necesarios. Y recuerden que vamos a poder salvar como un archivo XLS si no hubiera Excel. Esto es un dato bien importante. No estamos ligados o no estamos obligando al usuario a tener dentro de su computadora, dentro de su operación de Opus, no está obligado a tener Excel Office, no está obligado. Puede tener simplemente Windows, Opus y operar sin ningún problema. No hay una restricción. Bien, una vez que tenemos ya todo esto, pues lo que restaría es aplicar estos valores que ya están calculados. Pues simplemente le vamos a pedir a nuestro sistema que aplique estos valores como mis valores ya de sobrecosto para financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Aquí me da todavía la posibilidad de seleccionar, porque recuerden que el pie de precios unitarios podemos nosotros cambiar las variables, podemos cambiar los nombres, podemos cambiar el orden, podemos cambiar la formulación. Ya lo hemos visto en algunos otros videos, pero en breve tendremos también ya un martes de Opus orientado al uso del pie de precios unitario, cómo poder formularlo, cómo cambiarlo, cómo editar las descripciones, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues aquí ya le digo, mira, el financiamiento lo vas a aplicar a la variable que aparece como tal, como financiamiento, la utilidad al correspondiente y los cargos adicionales de igual manera. Le damos aquí a aceptar y con esto ya hemos aplicado nuestros porcentajes de cálculo que tenemos en esta hoja de cálculo, ya los hemos aplicado a nuestro presupuesto. Esta fotografía que está elaborada o este cálculo que está basado en este Excel, pues evidentemente lo podemos guardar, lo podemos tener como nuestro formato de datos y aquí lo podríamos abrir con el editor, lo podríamos abrir en Excel, guardar como y tenerlo como tal. Podríamos intercambiar, aquí podríamos cambiar la hoja si es que tuviéramos otra que hayamos modificado a partir de la hoja base y sobre esa quiero hacer un cálculo nuevo, puedo seleccionarla, puedo restablecer esto con el fin de tomar la hoja base. Si es que hicimos algún cambio porque tomamos un modelo de una hoja distinta, poder restablecer la hoja base y finalmente poder también compartir entre obras. Poder tomar aquí la hoja que se haya desarrollado para alguna otra obra y poderla reutilizar en esta obra en este momento. Pero cambiar el escenario también debería modificarse el programa de obra. Se recalcula, de hecho, Jesús, se hace un recálculo, no sé si alcanzaron a notar por ahí, que cuando se está aplicando los valores se hace un recálculo. Regresamos al presupuesto, se hace ese recálculo con esos datos, se actualizan. Aquí por ejemplo ya nos fuimos a 976,128 con estos nuevos valores. 900 se recalcula y ya también si nosotros queremos visualizar el programa de obra, pues los valores ya estarán adaptados. Simplemente habría que refrescar las condiciones. Bueno, primero hay que apagar los montos, dice aquí que no nos va a permitir, hay que apagar los montos. Volvemos a visualizarlos y ahora ya estarán orientados a los valores con los indirectos aplicados, con las modificaciones aplicadas. ¿De acuerdo? Ok, bueno, si queremos ver ya esos datos finalmente, pues aquí en el pie de precios unitario ya tenemos nuestro cálculo de financiamiento, nuestros cargos de utilidad y cargos adicionales. Todo sustentado y soportado por los valores que están aplicados en mi cálculo de sobrecostos, que están aquí en mi hoja de datos y que son los que tenemos visualizados. Evidentemente, muchos de los datos a veces puede no haber coincidencias, pero dependerá también del manejo de los decimales. Debemos de homologar el número de decimales que vamos a considerar dentro de la hoja de cálculo con el número de decimales que estamos considerando dentro del presupuesto, porque de otra manera se aplicarán redondeos y esos redondeos de pronto hacen que los datos pareciera que no coinciden, pero evidentemente esto es
un valor que también depende de esas consideraciones. El tema de los importes es lo que estoy comentando. Si no adaptamos exactamente el número de decimales o lo manejamos de manera homogénea dentro de todos los cálculos, se pueden presentar estas variaciones por temas de redondeo. ¿Ok? Bueno, pues con esto estaríamos concluyendo nuestro tema del día de hoy, que fue bastante interesante. Es el uso y el manejo de la hoja de sobrecostos. Por ahí damos precios unitarios completos, no nos damos un curso de precios unitarios, nosotros nos enfocamos en la parte de Opus, pero un dato importante es que nuestros instructores certificados en Opus pues manejan de manera concreta y de manera pues muy cercana todo el tema de precios unitarios. Entonces, un instructor de Opus es 100% probable que te pueda dar no nada más un curso de Opus, sino también un curso de precios unitarios. Y lo mejor es que a veces nuestros instructores dan la oferta de dar un curso de precios unitarios en Opus, con lo cual pues estás matando dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Tomas un curso de precios unitarios, además en una herramienta como Opus, donde ya puedas aplicar tus conocimientos de precios unitarios ya sobre un software como lo es Opus. Bueno, pues de mi parte sería todo. Seguimos por aquí contestando algunas preguntas. Claro, Jesús y Omar, que por ahí nos tuvieron unas preguntas, con todo gusto podemos continuar con ustedes de manera directa, ya sea en cualquiera de nuestros medios de comunicación. Tenemos el chat en la página, tenemos el chat de mensajes directo aquí en Facebook, tenemos nuestro WhatsApp ahí directo en la página también de Ecosoft, si es que ustedes les gusta, dicen por ahí, la manera millennial de conectarse y de comunicarse, que ahora es mediante estos sistemas de mensajería. Pues aquí nosotros tenemos, si ustedes entran directo a nuestra página web, aquí directo le dan clic y los va a llevar a un WhatsApp para que podamos comenzar una conversación vía WhatsApp sin ningún problema y los podemos apoyar en lo que sea necesario para poder estar a sus órdenes y poderlos apoyar. De mi parte sería todo. Seguimos a sus órdenes. Dice aquí, oye, el curso quedas en Facebook para repetirlo. Se queda el video, Miguel, se queda el video, tú lo puedes repetir las veces que sea necesario, se queda disponible. Y también este mismo video lo vamos a publicar, o también lo publicamos dentro de otra red, que es nuestro canal de YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube, el cual es Opus TV. Ahí ustedes pueden entrar a Opus TV. Y todos nuestros videos que vamos publicando de los martes de Opus también los vamos publicando aquí en nuestra lista de videos de YouTube. Entonces pues pueden ustedes ahí conectarse y pueden ver los videos, ya sea por YouTube, ya sea por nuestro canal de Facebook. Ahí están disponibles, ¿no? Incluso los pueden descargar del propio YouTube. Como siempre, si les gustó este video, si les gustó este martes de Opus, compártanlo, etiqueten a todos sus colegas, etiqueten a todos sus conocidos, denos manita arriba y pues nos lo escuchamos la próxima semana en un próximo martes de Opus. Propongan temas, ayúdenos a que esto sea una atención directa. Ustedes propongan los temas que quieren ver aquí en estos martes de Opus y con todo gusto los vamos a estar ayudando. De mi parte sería todo. Como siempre, Manuel Castañeda a sus órdenes para poderles ayudar en lo que se necesite. Nos vemos y un excelente resto de martes.